Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El vocero presidencial, mediante una conferencia de prensa, rechaza la versión de sus propias filas, niega un autogolpe en 2019 y habla de un neogolpismo después de todas las críticas generadas porque la Central Obrera Boliviana habría revelado que fue el propio Evo Morales quien le pidió pedir su renuncia. Escuchemos las aclaraciones del vocero presidencial y luego continuamos. Sintonía con la sociedad civil, porque la sociedad civil es diversa y allá tienen que estar representados todos para que podamos aminorar cualquier posibilidad de conflicto. Pues bien, el Estado político que buscaban, que ha sido históricamente una zona de articulación de los sectores y de las clases dominantes, pues con el Estado plurinacional desde el año 2009 se extingue y han intentado restablecerlo en el año 2019. Y para ello, ante la imposibilidad de ganar elecciones, pues han operado el hecho político. Y el hecho político es el golpe de Estado. Esto significa una ruptura institucional, un desalojar a quien ocupaba el Poder Ejecutivo, la titularidad del Poder Ejecutivo, por una vía no convencional, que es la vía donde está de forma también indirecta la presencia de las Fuerzas Armadas. Y aquí hay un elemento sustancial: los golpes de Estado. Cuando se tiene la presencia directa o indirecta del alto poder disuasivo de las Fuerzas Armadas, configuran en esencia eso, un golpe de Estado, un proceso de ruptura. Y el informe del GIEI en Bolivia, que ya se lo presentó hace un par de años, señala y dice claramente que aquella palabra de sugerencia de renuncia en los hechos reales y semánticamente expresa un ultimátum. Un ultimátum. Entonces, señalar y decir en estos momentos que a raíz de unas declaraciones como un hecho aislado dentro de la complejidad de lo que significó el proceso del año 19, que esta sola es la prueba para señalar, afirmar, etcétera, de que allí hubo un autogolpe, pues eso no tiene ninguna consistencia. Un golpe de Estado no es un hecho solamente jurídico, no es un hecho solamente político. Tanto el señor Mesa como el señor Quiroga, como el señor Camacho, como la señora Áñez, vienen buscando desde el año 2019 una tabla de salvación argumentativa para poder decir: esta es la prueba que señale y que diga y que respalde de que no hubo un golpe de Estado. Sin embargo, a esas sus declaraciones tan superficiales, los hechos develan claramente que ellos generaron una ruptura institucional. Y es importante también señalar de que un golpe de Estado, en esto que se llama, en este tiempo, lo que se llama el neogolpismo, que son nuevas formas, no son los golpes de Estado de los años 70, las tanquetas en la Plaza Murillo, por ejemplo, las insubordinaciones militares. Hoy los golpes de Estado tienen unas características distintas y se camuflan y tienen un barniz en el frontis de su presentación legal de democracia. Y por supuesto siguen un ciclo. Y hay unos hitos que nosotros rápidamente tenemos que identificar. No voy a hacer un desarrollo exhaustivo, salvo que ustedes después pregunten, pero hay unos hitos que configuran todo el proceso de ruptura institucional. Si me ayuda la persona, y ponemos estas imágenes rápidamente. Son nueve hitos que configuran el golpe de Estado y que se inician en el mes de octubre del año 2019 con los cabildos que se dan en la ciudad de Santa Cruz, si mal no recuerdo, el 4 de octubre, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba. En esos cabildos ustedes pueden detectar dos consignas políticas que estaban ya establecidas. La primera de ellas es desobediencia, si lo podemos avanzar, desobediencia civil, y la segunda de ellas es denuncia de fraude. El tema de la desobediencia civil significa una no aceptación de la norma, de las regulaciones de todo el proceso eleccionario. En esa perspectiva se da un segundo evento
que es el día 18 de octubre, cuando se dan las elecciones generales. En las elecciones generales tenemos que tener seguramente, por favor, alguna información adicional. En las elecciones generales, ¿puede pasarlo? En las elecciones generales, aquel día, tenemos dos elementos que son centrales. La conferencia de prensa entre el día 20 y el día 21 de la gente de la Organización de Estados Americanos, donde señalan y dicen que los resultados siendo tan ajustados, pues tenemos entonces que ir a una segunda vuelta. Todos sabemos que la normativa en nuestro país señala y dice claramente, los resultados finales no los da el sistema de información rápida, que era el TREP en aquel momento. Los resultados oficiales están dados por el cómputo oficial, que debe estar señalado dentro de 7 días después de realizado el evento eleccionario. Pero sin embargo, la Organización de Estados Americanos sugiere que haya una segunda vuelta con resultados preliminares producto del TREP. El TREP no tiene vinculatoriedad, nunca la tuvo, vinculatoriedad jurídica, como no lo tiene en ningún otro país, son solamente resultados referenciales. El segundo elemento ahí es que Comunidad Ciudadana denuncia un fraude monumental. La pregunta por sobre lo dicho en las últimas horas de parte del señor Mesa, y que también ha escrito un artículo bastante infundado y tergiversando la realidad, un artículo en una revista brasilera. Ahí señala y dice que le han arrebatado el proceso electoral. Y todos sabemos que el señor de Comunidad Ciudadana pierde esa elección por más de 10 puntos porcentuales. Si tiene la certeza que le han arrebatado y que se han modificado los resultados, como señala en su artículo, ¿de cuánta votación estamos hablando? ¿De qué cantidad de votos estamos hablando? Si ellos lo tienen proyectado, lo tienen estudiado, investigado, analizado. ¿Cuánta fue la votación? Lo que se estaba tratando de crear era un clima que empezó con los cabildos de desobediencia civil, de instalación del tema de la palabra fraude, que no han logrado demostrar hasta el día de hoy, y un clima de indignación colectiva con lo que señaló la OEA y con la denuncia que hizo la gente de Comunidad Ciudadana. A partir de ese clima de indignación colectiva, movilización territorial. Y la movilización territorial para interpelar en el no acatamiento de los resultados, en la puesta en práctica de la desobediencia civil, la movilización y la toma de todas las capitales de los 9 departamentos. La siguiente. El tercer punto es entonces, y van correlativamente, cabildos, las conferencias de prensa, la denuncia de fraude, la indignación colectiva como un elemento absolutamente central. Con ustedes hemos conversado alguna vez de que se ha buscado, por ejemplo, el pasado año, en el mes de noviembre y con el paro de los 36 días, un elemento de indignación colectiva para que éste pueda ir escalando en violencia y se pueda configurar un escenario de favorabilidad frente al gobierno o de ruptura institucional. Siguiente. El otro elemento central son los motines, es el motín policial que empieza en la ciudad de Cochabamba un día viernes y que va escalando en todo el país. Es la ruptura de la cadena de mando de una institución que no delibera, que tiene que acatar al poder civil y que quiebra esa cadena de mando para tomar una autonomía de sus decisiones. Pero acá hay un elemento que es muy importante señalar allí. El señor Camacho, cuando ya triunfa el golpe de Estado, hace unas referencias a lo que significa la policía. En el último cabildo que se realiza en Santa Cruz, cuando ya Evo Morales estaba fuera de la presidencia y la señora Áñez había tomado de facto la presidencia del Estado, señala y dice, en declaraciones que todos la conocemos, que ellos agradecen
la colaboración en todo momento de la policía y de las Fuerzas Armadas, que incluso les permitieron no solo darles protección, sino que disfrazarlos, vestirlos de militares para que puedan circular las calles. Pide un minuto de silencio. Y no estamos haciendo acá referencia a lo que fueron sus declaraciones que han circulado, donde él señala y dice que su señor padre había cerrado con la policía, con las Fuerzas Armadas. Señalan, como les digo, textual: su institución nos protegió todo el tiempo desde que llegamos hasta que nos fuimos, se abraza con el coronel y al pie del Cristo hicimos, dijo él, un compromiso de reivindicar la dignidad de la policía. Ellos dieron el inicio de esa esperanza cuando se levantaron por su pueblo. Y estas son las muestras de una acción coordinada. Se levantan la presencia de las policías, desacatan la autoridad, las ciudades quedan desguarnecidas y el evento siguiente es la conferencia de prensa de las Fuerzas Armadas. Y allí, fíjense ustedes que en una declaración que yo he podido recoger el día de hoy en el periódico Opinión de Cochabamba, el señor Mesa dice que puede inferir que también habría pedido el señor Evo Morales la renuncia de las Fuerzas Armadas. Está especulando, está imaginando una declaración que no ha sido dada por absolutamente nadie, pero que necesitan ellos decir que también se pidió la renuncia desde las Fuerzas Armadas, pero solicitada por el primer mandatario en aquel momento. Está especulando, y esto ustedes lo encuentran en el periódico Opinión. No es lo mismo, un paréntesis, permítanme, no es lo mismo que una organización social matriz como la Central Obrera Boliviana, cualquier otra organización social, solicite y requiera la renuncia de un presidente a que lo haga una institución que tiene un poder disuasivo como lo tiene en efecto las Fuerzas Armadas. Por eso el informe del GIEI señala específicamente que la diferencia entre la palabra insinuar y ultimátum es una diferencia básicamente en los hechos de características y de órdenes semánticos, porque el poder disuasivo que tienen las Fuerzas Armadas con la capacidad de fuego no lo tiene ninguna otra institución. La Central Obrera y cualquier otra organización pueden requerir, como ocurre casi diariamente en nuestro país de alta conflictología, renuncias de todos, pero el verdadero poder desequilibrante viene de quien tiene también un poder fáctico en este caso, como son las Fuerzas Armadas. El quinto hito, por favor. La sucesión constitucional es otro de los eventos en la construcción detallada y en la arquitectura del golpe de Estado. Porque acá hay varios elementos, ya la señora Áñez ha sido juzgada por ello, no ha podido demostrar su inocencia en esto, pero yo solamente les quiero señalar a ustedes dos elementos de la Constitución Política del Estado. El artículo 161, la Asamblea Legislativa en su Cámara de Diputados y en su Cámara de Senadores se tienen que reunir para tomar juramento al presidente. Esto es inexcusable, es parte del mandato de la Constitución Política del Estado. Y todos los presidentes constitucionales pues han dado su juramento, menos los presidentes no constitucionales. García Mesa, ¿dónde juró? En el cuartel de Miraflores, en La Paz. Natush Puig, ¿dónde juró? En Palacio Quemado, pero no en la Asamblea o en el viejo Congreso, porque allí juran los presidentes electos democráticamente. La señora Áñez, ¿dónde juró? Que ha sido siempre una pregunta. Nadie sabe dónde juró. Apareció directamente con la medalla ya posicionada, la medalla de Simón Bolívar, con la banda presidencial que se la coloca un militar, pero sin cumplir las formalidades de quien en efecto ha sido electo por la Asamblea Legislativa como nuevo presidente del Estado. Esto es absolutamente importante. El señor Carlos Mesa, el señor Eduardo Rodríguez Belcé tienen un documento que ellos pueden acreditar ante cualquier persona, ante su familia también,
un documento de nombramiento como presidentes constitucionales. La señora Áñez no ha podido acreditar este documento porque no lo tiene, porque su toma de posesión ha sido absolutamente ilegal, y por eso ahora tiene hoy en día una sentencia. Y en el artículo 35 del reglamento de la Cámara de Senadores, la señora Áñez era segunda vicepresidenta. Y eso tiene un sentido. El sentido es que no puede ser ningún ciudadano que no pertenezca al partido de mayoría, no puede ser presidente de la Cámara. ¿Por qué? Porque ante una eventualidad de sucesión constitucional no puede un político, una política, un miembro de la Cámara de Senadores, no puede ser presidente del Estado si pertenece a la minoría. Eso tiene un sentido. Tiene un sentido de que para gobernar se necesita un partido mayoritario. No se puede ser representante por la minoría, porque en el gobierno ustedes requieren necesariamente de lograr pactos, consensos, aprobación de leyes. Eso no lo puede hacer quien pertenece a un partido en minoría, porque estaría afectando la gobernabilidad. Esto tiene un sentido, no es una locura de los constituyentes en el proceso de la Asamblea Constituyente. Si pasamos, por favor. La ley 1266 es una ley de fines de noviembre del año 2019 y han hecho mucha referencia el señor Mesa, el señor Quiroga, el señor Doria Medina, el señor Camacho, los que acompañaban al señor Camacho, la señora Áñez y todos los acompañantes que han prestado su nombre para aquella aventura. La 1266 es parte de la solución política a un problema de orden político y una solución con características legales. El país ha encontrado este tipo de soluciones antes. Nosotros hemos retornado a la democracia el año 82 con un acuerdo negociado que permitió que el Congreso del 80, de aquel proceso electoral, fuese el Congreso que iba a tomar posesión, que se había visto interrumpido por García Mesa, que iba a tomar posesión y que iba a configurar la elección del doctor Hernán Siles Suazo. Esa fue una decisión absolutamente política. Estuvo la Central Obrera Boliviana, los empresarios privados, la Iglesia Católica en el Colegio Inglés Católico de La Paz. Son soluciones de orden político. La 1266, que fue un régimen de excepción. Y en ese régimen de excepción hay que reparar, porque el régimen de excepción no tiene los mismos plazos por ley para la convocatoria de elecciones. Es un proceso de acompañamientos entre el poder, entre el órgano electoral y el órgano legislativo. No organiza la elección únicamente el Tribunal Supremo Electoral. Acompañan ambos, porque hay que establecer un marco y una estructura normativa específica y de excepción para poder retornar a la democracia. Por eso se llama régimen de excepción y transitorio para la realización de elecciones generales. No es que aprobaron los asambleístas del MAS, se aprueba un régimen de excepción porque ha sucedido algo. Y el algo es que hubo una ruptura institucional. Este hito número 6, es fundamental para comprender la estructura y la arquitectura del golpe de Estado. Siguiente. La candidatura de la señora Áñez, que puede parecer irrelevante, también es un factor importante en lo que significó la toma del poder y la constitución de un gobierno de facto. Porque a partir de esta decisión, ustedes recuerden al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, al ministro de Defensa, Fernando López, al ministro de la Presidencia, previamente Jerjes Justiniano y después Yerko Núñez, al señor Murillo, al señor Arias, todos los ministros buscando permanentemente, bajo el pretexto de la pandemia, de ir postergando el proceso electoral. Se han amparado en una ley, si mal no recuerdo, la 1269, donde se extiende, la 1270 creo que es, donde se extiende el periodo de la señora Áñez. Y dicen, ahí el Tribunal Constitucional reconoce,
Un golpe de Estado no es una cuestión, les decía, estrictamente jurídica. Es una combinación de lo jurídico, de lo político y de lo social y de los factores de poder que existen en un país. Y en esa perspectiva, este conjunto de leyes son leyes para retornar a la constitución política y también al proceso electoral. Han señalado de forma reiterada de que el Tribunal Constitucional había avalado la sucesión constitucional de la señora Áñez, pero ustedes saben que el Tribunal Constitucional solamente se manifiesta a través de declaraciones constitucionales, resoluciones constitucionales, sentencias constitucionales, 3 figuras únicamente. No tiene otro tipo de interpretación de la Constitución, solo 3 figuras. No hay comunicados. El comunicado del Tribunal Constitucional es un comunicado de prensa, es informativo, pero es parte de la estructuración de lo que fue el golpe de Estado para lograr confundirnos en el debate y darle un matiz, como que el señor Jorge Quiroga, haciéndose el desentendido de que no conoce qué son las sentencias, las resoluciones, las declaraciones constitucionales, señala y dice que estuvo respaldada la constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Pero eso es desconocer, y es desconocer intencionadamente para confundir el debate y para tratar de darle, porque esto lo realizó una persona cercana a él, un abogado cercano a él que estuvo militando en el MIR, para tratar de darle un matiz o un barniz político. Una vez que la señora Áñez toma el poder, que se produce algo que denominamos la traición entre pares, porque tenían un acuerdo para poder constituir una candidatura única, la pandemia les reconfigura el panorama y buscan consolidar las intenciones del golpe de Estado, que era la permanencia en el poder, a través de permanentes postergaciones del proceso electoral, con la excusa de la pandemia. Y allí, por supuesto, las lógicas de cuarentena, el cambio de la agenda electoral, la prórroga del mandato y la cancelación de los derechos fue el mecanismo para la obtención de los objetivos políticos. Pero ahí hay un elemento fundamental, ese cambio de la agenda electoral. Reparen siempre en esto. Teníamos un calendario electoral aprobado, y un calendario electoral aprobado podía sufrir suspensiones, pero no podía ser modificado. Ya habían inscrito las candidaturas. ¿Por qué intentan, y esto siempre lo escuchábamos, de que nuevamente se haga una convocatoria diferente al proceso electoral? ¿Por qué? Porque había que inscribir nuevas candidaturas, porque ya las encuestas daban que la candidatura Arce Choquehuanca estaba primero y que el resto de las candidaturas iban bastante por detrás. Entonces empieza a surgir la idea de la candidatura única, que para poder inscribir una candidatura única, pues entonces, la única forma que tenían era cambiar la agenda electoral, la calendarización del proceso electoral. Por eso han insistido recurrentemente en las postergaciones y en intentos de cambios de el calendario electoral. Pero como es un proceso de excepción, no norma el órgano electoral, norma la Asamblea Legislativa. Y ahí ustedes vieron al general Orellana con algunas amenazas y eso que circulaba de que había que cerrar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tenía que seguir funcionando porque era la garantía de que el proceso electoral se iba a consolidar. La siguiente. Esta fecha es muy importante, el 23 de julio. El 23 de julio el señor Salvador Romero toma una decisión y de forma unilateral modifica la fecha del proceso electoral, que estaba previsto para septiembre y lo pasa para el 18 de octubre. El del 19 era el 20 de octubre. Lo pasa para el 18 de octubre. Y ese es un elemento fundamental porque quiebra la lógica que se había trabajado de poder estructurar desde la Asamblea Legislativa un conjunto de normas que regulen el proceso electoral. Y esto es lo que desemboca
rápidamente en un movimiento popular, que todos lo conocemos, de fines de julio, de primeros días de agosto, donde el gobierno de facto termina capitulando porque la movilización social y la movilización popular ya tenía una lógica distinta. No estaba focalizada a Sencata ni a Sacaba, sino que ya estaba expandida en todo el territorio nacional. El resultado de aquello, la ley 1315, que también va por la vía legislativa con una nueva fecha electoral señalada para el 18 de octubre y con unos candados ante el posible incumplimiento. Candados que inclusive quien desacatara esa norma pues tendría una situación de cárcel. Y así llegamos al día de las elecciones. Entonces, señalar y decir de forma tan simplificada que una declaración exculpa o devela lo que ellos señalan de que esto hubiese sido un autogolpe, pues es claramente una falacia inaceptable. El golpe de Estado es la secuencia de distintos hitos, como hemos podido observar, número uno. Número dos, ya dijeron que el informe de la Iglesia, que se dio hace más de un año, ya señalaron que algunas otras declaraciones de gente, como por ejemplo del general Terceros, señalaban y decían o hablaban de la inexistencia de un golpe de Estado. El informe, que es la memoria de la Iglesia, tiene unas faltas a la verdad estructurales. Allí señalan y dice que la alta dirigencia de la Conferencia Episcopal no participó de la toma de posesión de la señora Áñez. Pero ustedes recuerden, el día de toma de posesión de Áñez, el día 12 de noviembre, al final de la tarde, se transmite por la red Unitel. Y la señora Áñez, cuando interpreta la Constitución Política del Estado, toma mando del país, termina su discurso y saluda a la comunidad internacional, con los embajadores allí presentes, y a las autoridades de la Conferencia Episcopal. Como dicen que no estaban, si la señora Áñez los saluda, y eso está públicamente registrado en la transmisión del canal Unitel. Entonces, en Bolivia claramente existe, más allá de la intencionalidad discursiva, claramente existe, demostrado por los hechos, un golpe de Estado. Porque el vacío de poder, que fue una construcción artificial para justificar lo que después hizo la señora Áñez, está claramente señalada en la Constitución Política del Estado cuál es el mecanismo para poder elegir a un presidente o una presidenta del Estado ante la imposibilidad de contar con el vicepresidente del Estado, hablando en masculino, con el presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, etc. Se reestructuran las directivas y se tiene siempre a la persona en la línea de sucesión constitucional para el efecto. Y esto es lo que ha hecho el tribunal que ha sentenciado a la señora Áñez. Tomar esta lógica de análisis de nuestra Constitución para demostrar que la señora Áñez se autoproclamó y usurpó funciones y tomó en sí la soberanía popular. Entonces, es muy claro poder señalar cómo se construyó, ahora es claro, por supuesto, porque ya los hechos han sucedido, cómo se construyó el golpe de Estado y cómo el país retorna al proceso electoral. Querer tergiversar esta realidad es tratar de instalar una mentira ante el pueblo boliviano. Y eso no es aceptable porque hay consecuencias de aquella aventura política de la señora Áñez y sus acompañantes, el señor Camacho, el señor Mesa, el señor Quiroga, etcétera, y los militares y policías que acompañaron aquello. Son los hechos de Sacaba, son los hechos de Sencata. Para consolidar el golpe de Estado, para afianzarse en el poder, han generado muerte en el país. Y eso, por supuesto, establece responsabilidades. Y yo concluyo solo señalando algo. Había escuchado varias veces al señor Camacho antes de su detención decir de que él con mucho gusto iba a explicar aquello que fue, repito textual sus palabras, una hermosa y épica jornada de resistencia en favor de la democracia,
que todo aquello que fue tan hermoso, él por supuesto que lo iba a relatar. Hace pocos días atrás, cuando la justicia le ha pedido que haga las declaraciones para explicar, entre otras cosas, lo que dijo su padre, etcétera, el señor Camacho se ha llamado a silencio. Es muy fácil cuando se tiene sensaciones de poder, es muy fácil tomar la valentía en las palabras y decir algunas cosas. Pero cuando ya la justicia lo sitúa a uno allí, frente a ella, para interpelar por actos que van contra la Constitución, pues entonces parece que la voz se entrecorta y se diluye para muchos, y los argumentos ya no terminan con la valentía que habían sido expresados. Entonces, en el país, por supuesto que tenemos que avanzar y dejar atrás, en el marco de la institucionalidad, el tema del golpe de Estado. Pero querer señalar y decir de que en Bolivia solamente hubo un momento anecdótico de inestabilidad y que por ello cayó un presidente, y quienes generaron aquello pueden hoy en día decirse demócratas y participar libremente de las palabras y de los conceptos de libertad, de justicia, eso es inaceptable. Y Bolivia no puede dejar una puerta entreabierta para que nuevamente esto suceda. Pasaron 37, 38 años de democracia para que venga un grupo que creía que podía resignificar o cambiar la decisión popular para construir un Estado de amplios beneficios y de jerarquías sociales que ya Bolivia lo había dejado atrás. Y eso lo han intentado hacer por la vía de la fuerza, y el país después ha logrado recuperar la democracia por las formas electorales como corresponde. Pero estas lógicas hoy en día todavía siguen activadas. Ese es el elemento preocupante. Activadas porque rechazan lo que significa ese Estado político plurinacional que tiene una proporcionalidad con la organización de nuestra sociedad civil. Esto era importante señalar. Les agradezco la paciencia a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, con gusto. Presidente, solo una consulta. En esa línea, el señor Carlos Mesa en la última hora señaló de que si él es presidente del recurso de elecciones, va a revisar estos procesos precisamente de Áñez, de Kumar y de Camacho. ¿Cómo toma el gobierno esta declaración? Fíjese usted que el señor Camacho, en las horas siguientes a que la señora Áñez había tomado el mando, se dio la libertad de señalar y decir de que ya se habían detenido a los vocales, cosa que ocurrió, que se habían detenido a ministros, cosa que también ocurrió, y que se iban a realizar un conjunto más de detenciones, y que ahora la justicia estaba, señalaba él, en manos del pueblo. Si aquello no era unas palabras y una acción autoritaria como un poder ilegítimo y de facto, que era adicionalmente la manipulación plena de la justicia, y señalaba que se iba a pedir a la presidenta, cosa que también ocurrió, que se liberen a todos, entre comillas, los presos políticos, cosa que también ocurrió. Eso es manejar el Estado desde la lógica unipersonal de una persona que cree que puede señalar cuáles son las acciones que debe seguir el Estado, aunque nadie le haya delegado ese poder. Ahora el señor Mesa dice que si ganan las elecciones, él pedirá que se revise, seguramente interpondrá algunos recursos o tendrá intenciones de ejercer influencia sobre la política, sobre la justicia, pero tiene que ganar las elecciones. Y para ganar las elecciones se transita un proceso muy complejo, que no es solamente el proceso electoral, es fundamentalmente el poder comprender cuáles son las lógicas de movilización de este país, por qué este país se mueve, por qué este país empoderó a unos sectores sociales, por qué unos sectores sociales que estuvieron históricamente marginados lograron estructurar un poder y un movimiento político y ganar sucesivamente las elecciones. ¿Ha cambiado eso? Es una de las preguntas. Y número dos, también hay que responder desde el año 19, octubre del 19. ¿Qué le ha propuesto el señor Mesa a Bolivia como modelo de Estado integral de desarrollo en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural?
que no sea solamente utilizar un adjetivo cada vez para tratar de lograr ganancia política. Lo que le quiero decir ahí es que esa no es la vía de ganar elecciones. La vía de ganar elecciones es comprender en lo más profundo cuáles son esas lógicas demandadas desde la sociedad para que usted las pueda estructurar y configurar como una propuesta política. Y después dejar la consideración de la población, y si la población lo acepta, pues por supuesto tendrá la venia de ellos y ganará una elección. Tiene que ganar la elección antes que eso. Muchas gracias. Disculpen la demora. Esas eran las palabras del vocero presidencial, quien negaba enfáticamente que en 2019 haya ocurrido un autogolpe y cuestionó que se pretenda utilizar declaraciones aisladas para sostener esa versión, cuando en su criterio existen 9 hitos que sostienen lo contrario. Es más, el vocero habló de un neogolpismo. Jorge Richter realizó estas declaraciones luego de que en el país se reavivara la discusión de que si en 2019 hubo golpe de Estado debido a las declaraciones de los diputados arcistas que señalaron que Evo Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana y a organizaciones sociales que pidan su renuncia. Desde la oposición consideran que en las declaraciones de los asambleístas arcistas se comprobó que lo ocurrido en el país fue un autogolpe que provocó Morales para tapar las denuncias de fraude electoral en 2019. Sin embargo, el vocero presidencial cree que los opositores están buscando una tabla de salvación. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta el vocero presidencial? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Y qué creen ustedes finalmente que ocurrió en 2019 cuando Evo Morales renunció a la presidencia? ¿Será posible que Evo Morales haya preparado su renuncia y las peticiones de renuncia para luego salir con la versión del golpe? ¿Qué opinan? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.